Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy miércoles. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en este día. Me tocó repetir hoy nuevamente el noticiero de ayer, ya que pues queremos difundir un poquitico lo que está haciendo Toro, y por otro lado pues teníamos una cita médica que nos impedía hacer otro noticiero nuevo también. Por eso quisimos repetir el noticiero, pero la reflexión sí es diferente. Evidentemente la de ayer fue muy bonita y la de hoy martes también es muy linda. Así es que pónganle mucha atención, ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Estamos viviendo un tiempo de Cuaresma. Y este tiempo de Cuaresma la Iglesia Católica en toda su sabiduría lo está dedicando a que nosotros cada año tengamos 40 días de reflexión. Por eso empezamos con un miércoles santo, un miércoles de ceniza, y terminaremos por allá en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sábado de Pascua, domingo de resurrección. Por allá estaremos terminando los 40 días. Y durante estos 40 días, lo único que hace la Iglesia Católica es enseñarnos todo lo que está escrito en la Biblia para salvación nuestra. Nosotros tenemos dos cosas. Es que la Iglesia nos enseña el arrepentimiento. La Iglesia es Cristo. Cristo nos dice a través de la Iglesia que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras formas de actuar, de nuestras formas de ser, y Dios con su infinita misericordia nos perdonará. Pero también nos dice el otro lado, que si usted no se arrepiente de sus pecados, Dios con su infinita misericordia no los perdonará. Porque Él solo va a perdonar a los que se arrepienten. Los que no se arrepienten, ¿qué tiene que ver Dios con ellos? Nada. Por eso Él ha mandado unos mandatos, normas, preceptos, decretos, para que nosotros los obedezcamos. Si nosotros obedecemos esos mandatos y preceptos, seguramente que la vida nos va a tratar bien. Pero si no los obedecemos, pues como nos vaya, alégrese de que les está yendo bien, porque a lo mejor merecemos cosas peores. Pero Dios nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, y la única forma de arrepentirnos de nuestros pecados es en el confesionario. No hay otra manera. En el confesionario es que nos podemos arrepentir de nuestros pecados. No, yo me arrepiento en mi cuarto, yo entro a mi cuarto, cierro la puerta y yo hablo con mi Señor y me arrepiento de mis pecados. Sí, ore muy bonito, pero el arrepentimiento viene de Dios a través del sacerdote. Solo a través del sacerdote viene el perdón de Dios. Así es que es una de las cosas que está escrito en la Biblia, se los digo. Vamos a leerlo si es que creen que yo les acabo de decir mentiras. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura es de Isaías 1, 10, 16, 20. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido. Proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es lo que yo hace un instante les dije con esta lectura, que estamos en un tiempo de misericordia de Dios. Busquemos la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios se busca es en el sagrario, en el templo, allá en el confesionario. Se busca la misericordia de Dios. Y Él dice, obedezcan mis mandatos.
mis normas, mis preceptos, obedézcanlos y Dios estará con ustedes. ¿Y cómo es obedecer esos mandatos? Aquí nos dice unas cuantas ideas. Dice, primero le dice: oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ustedes ya saben qué le pasó a Sodoma y a Gomorra, ustedes ya saben. Pero antes de que les pasara eso, Dios les advirtió. ¿Cómo les advirtió? Como yo estoy haciendo en estos momentos. Haga de cuenta que yo estuviera en ese tiempo de Sodoma y Gomorra y yo llegara por televisión allá y les comenzara a hablar exactamente como les estoy hablando a ustedes. Así es que ese tiempo pasado se volvió presente en este tiempo, pero también se va a volver futuro para los del futuro, porque recuerden que la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así es que esto que les dijo a los de Sodoma y Gomorra en ese tiempo va para nosotros como si nosotros viviésemos en ese mismo tiempo y que nuestros pueblos fuesen Sodoma o Gomorra, cualquiera de los dos pueblos. Usted que está en uno de estos pueblos, piense que es su pueblo. Yo estoy aquí en la Unión, que la Unión en estos momentos es Sodoma o es Gomorra, y a nosotros se nos viene esta palabra exactamente para ustedes. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo, Señor? Y dice: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged al derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Quien obre bien con rectitud en esta vida, Dios lo bendecirá. Ahora, un error que nosotros cometemos y que la gente comete, ¿saben cuál es el error? Es que la gente es así. Es que yo hice esto porque como los demás lo hacen, entonces yo también lo hago. Ah, no, si ellos pecan, yo también. Ah, no, si ellos lanzan madrazos, yo también se las devuelvo. Ah, no, si ellos actúan de esa manera y dicen groserías por el celular, entonces yo también las digo. Y resulta de que aquí no se trata de los demás, se trata de mi vida. Mi vida y mi condenación y mi salvación dependen del vecino. No, dependen de mí. Así es que estas palabras: oíd, príncipes de Gomorra, no le está hablando a los príncipes de Gomorra, me está hablando a mí como príncipe. Oíd, pueblo de Sodoma, me están hablando es a mí, no a la gente. Allá ellos si se convierten o no se convierten, pero esto es a título personal. ¿De qué me sirve a mí que el vecino no se arrepienta? Allá él. ¿De qué me sirve a mí que el vecino se condene? Allá él. ¿De qué me sirve a mí que el vecino no se arrepienta de sus pecados? Allá él. Nosotros somos los que nos condenamos o nos salvamos. Así es que no depende de los demás. A ver, yo me cuadro estos micrófonos. Ok, vamos a seguir entonces. Ah, bueno, pero puedo seguir, ¿no? Es que tengo que decir muchas cosas. Dice aquí, esta partecita que es la más bonita de todas. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de la tierra hasta ahí. ¿Qué nos dice el Señor? Obedezcamos los mandatos. Juan 20, 21, 23. Y el Espíritu les dio ¿cómo es que empieza? Creo que empieza: a mí se me ha dado todo poder en el cielo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Reciban el Espíritu Santo. Vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Quién le está hablando? Jesús. ¿A quién le está dando esa orden? A sus discípulos. ¿Cuál es la orden? Que vayan y que todo el que pida perdón le perdonen los pecados, y el que no les pida perdón les quedan retenidos. ¿Cuál es la orden? Ir a confesar a todo mundo. ¿Qué está escrito? Que el mandato es que todo el que pida perdón por sus pecados
ustedes les van a perdonar los pecados y esos pecados van a quedar blancos como la nieve, limpios como yo no sé qué. Entonces, que toda persona que pida perdón, Dios con su infinita misericordia le va a perdonar esos pecados y se los va a perdonar de tal manera que los va a borrar. Así sean lo más rojo escarlata que haya, van a quedar blancos como la nieve, limpios. El Señor nos quiere decir que su infinita misericordia le da para perdonar todos los pecados del mundo, todos. Solo un solo pecado Él no perdona, contra el Espíritu Santo. Ese pecado Él no lo perdona. El pecado, el que blasfeme contra mí, le será perdonado. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida, ni en la otra. Y algunas personas no entienden qué significa eso. Yo les voy a decir, antes yo tampoco entendía eso. Yo decía, ¿qué será? ¿Cuál será ese pecado que Dios no es capaz de perdonar? El contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Matar, robar, fornicar, hurtar, ¿cuál será? Y resulta que viéndome los videos del Padre Luis Toro, los entendí. Por eso los invito a que vean siempre los videos del Padre Luis Toro y aprendan la reflexión de la Biblia, de toda la Biblia, y él lo explica con la Biblia. Yo los invito a que hagan. Pues bien, ¿cuál es ese pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Está en Juan 20, 21, 23. Y escuchen cuál es la blasfemia. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Reciban ustedes el Espíritu Santo y vayan. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonéis, le quedarán sin perdonar. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor les dio el Espíritu Santo para que fueran en el nombre del Espíritu Santo a perdonar pecados. El que pida perdón por esos pecados, el Espíritu Santo le perdona esos pecados. Pero el que se reniegue a no pedir perdón, esos pecados no le serán perdonados. Cuando una persona, y esto va para los protestantes, reniega, es que el Padre, el sacerdote, no tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. ¿Yo qué voy a ir donde ese hombre que es un pecador igual que yo y le voy a pedir perdón? Él no tiene autoridad. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le fue dado a los discípulos para que fueran a perdonar pecados. Entonces, cuando usted se niega a pedir perdón ante un sacerdote, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y cuando usted blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Se acuerda que el domingo o el viernes pasado les decía yo a ustedes, que no sabía si los protestantes se iban para el infierno o para el purgatorio? Y les decía, eso queda en manos de Dios. Y es en verdad, queda en manos de Dios juzgarlo. Pero aquí nos da claves. Nos dice que quien no pida perdón, esos pecados no le quedan perdonados. Y no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué significa eso? Ya tú lo sabes. Vamos a seguir avanzando. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Ahí está. Si usted acepta esos mandatos del Señor, que debo ir a confesarme con un sacerdote, que debo comer la Eucaristía porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces comeréis frutos de la tierra. Pero si rehusáis a ir al confesionario a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, os devorará la espada. Ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial, dice el Salmo 49. Es un resumen. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Estamos hablando de lo mismo. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitáis mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra.
el que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aquí está, muchachos. Vivimos en este mundo. El domingo pasado, en la primera lectura, Dios le decía a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham, con todo el dolor del mundo, amaba más a Dios que a su propio hijo. Y amaba mucho a su hijo porque era el único, y él ya todo viejito. Pero Abraham le demostró a Dios que por encima de Dios no estaba su hijo, y por eso lo iba a sacrificar. Y ya cuando lo iba a sacrificar, que levantó la mano con el puñal, Dios lo detuvo. Detente, Abraham, ahora sé que temes al Señor. Ahora sé que amas a Dios sobre todas las cosas y que obedeces mis mandatos. Si yo te di una orden que sacrifica a tu hijo, no vacilaste, lo ibas a sacrificar. Y por eso el ángel dice: juro por mí mismo, dice el ángel de Dios, juro por mí mismo que haré de ti una gran nación y haré de ti una gran alianza. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del desierto. Y ese es Abraham enseñándonos una gran lección de obedecer. Pregúnteme a mí si yo obedezco. No soy capaz de obedecerle a Dios en todos sus mandatos, preceptos, normas y decretos. Por eso es que nosotros debemos ver la misericordia de Dios en el confesionario. Ay, gracias Dios por darnos sacerdotes. Gracias Dios por darnos muchos sacerdotes santos. Gracias Dios porque si no fuera por esos sacerdotes, yo no tendría quien me perdonara mis pecados. No tendría, porque solo sé que a través de las manos sagradas de esos hombres, tú nos perdonas. Y esa es la gran bondad. Y otra ventaja, gracias Señor por darnos esos sacerdotes santos para que levanten esa copa, ese pan y ese vino, para que a través de ellos se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Si ellos no estuvieran, Señor, ¿dónde podríamos comer tu cuerpo y tu sangre si no hay quien? Y eso no lo entienden los protestantes. Ellos creen que celebrando la Santa Cena van y compran un pan de 1000 y van y compran una botella de vino a grajales y luego lo parten y tenga su copita, vamos a celebrar la Santa Cena, tenga. Y creen que esa es la Eucaristía, que esa Santa Cena representa al Señor. Cuando en Lucas 22:19 dice todo lo contrario. Que solamente un sacerdote puede levantar ese pan y ese vino, un sacerdote consagrado, un sacerdote que haya tenido la imposición de las manos, un pastor que se atreva a hacer eso, no se está ganando su salvación, sino que está jugando con su propia condenación, porque está haciendo las veces de lo que él no puede hacer, y eso está escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como él es un pecador, también ofrecerá sacrificios por sus propios pecados. Y óigalo bien, y nadie puede tomarse esa honra para sí mismo, porque solamente Dios da esa honra, la honra de poder consagrar el pan y el vino, un sacerdote. Cuando un pastor lo hace ingenuamente, ignorantemente, allá con sus feligreses, no se están celebrando su salvación, están celebrando su propia condenación por hacer una cosa que no les fue dado. Y eso está escrito en Hebreos 5:1. Bueno, el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que siga buen camino, le haré ver la salvación. Ya se los expliqué. Evangelio, Mateo 23:1-12. Ellos dicen, pero no hacen. Y de este evangelio sí que voy a decir cosas. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos
no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vean la gente, alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, les quiero contar que cuando yo le decía a los pastores, sobre todo los que iban a mi casa eran los testigos de Jehová, y yo les confesé eso esta semana. A mí me gustaba que fueran a mi casa. A mí me gustaba. Y sigan, muchachos, gracias. Ustedes vienen de parte de Dios. Sigan, muchachos. Me encanta que vengan a hablar de Dios. Las veces que quieran venir a hablar de Dios, con mucho gusto. Porque a mí me encanta que hablen de Dios. Y yo decía y creía que estar en cualquier iglesia era lo mismo. Pues igual los testigos de Jehová hablan bonito de Dios. Los pentecostales hablan bonito de Dios. Los adventistas hablan bonito de Dios. Los de la luz del mundo hablan bonito de Dios. Y todas las iglesias donde uno vaya hablan bonito de Dios. Y yo pensé que eso era lo mismo, hasta que me empecé a ver los videos del padre Luis Toro. Y ahí ya me di cuenta que eso no es lo mismo. Que ustedes todos predican a un Dios. Pero la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica, hace 2000 años, en Mateo 16, 18. Y a ti te entregaré las llaves del cielo. A la única iglesia que le entregó las llaves del cielo es a la iglesia católica. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A los únicos que les dio ese poder para atar y desatar fue a la iglesia católica, a nadie más. ¿Y dónde está la diferencia? En lo siguiente, en que todos predican a Dios y aleluyan y glorifican y todas estas cosas, pero cuando usted les habla, caminamos al confesionario a hacerlo la voluntad de Dios, que Él nos manda a confesarnos, no, por allá yo no voy. Entonces ya usted nota que ellos predican a un Dios falso. Ese no es Jesucristo. Jesucristo ordenó que fuéramos donde el sacerdote a confesarnos. Coman y beban del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ellos dicen, no, yo por ahí no voy. Entonces ahí nota uno la diferencia, que ellos no son de Cristo. Aleluya, glorifican, alaban. Pero ¿qué se ganan con eso si Mateo 7, 21, 23 los castiga? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Pero Señor, yo aleluyaba, yo glorificaba, yo no lo conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. No obedecían la voluntad del Padre. Y aquí hay un texto que ustedes ya lo escucharon. No llamen Padre a nadie. Y si ven, los de la Iglesia Católica llaman Padre a los sacerdotes. Y no llamen maestros, porque solamente hay un solo maestro, el Señor. Y si ven ustedes llamando maestros a los profesores de las escuelas y de los colegios, y aquí dice que no llamemos maestros, y se quedan con ese pedacito y los engañan con ese pedacito. Oh sí, yo ahorita veo la luz. Antes yo le decía Padre a los sacerdotes de la iglesia, y ahorita ya veo la luz. No tengo por qué llamarles Padre, porque uno solo es mi Padre que está en los cielos, y eres mi Padre. Y los engañaron. Y aquí este evangelio está completísimo. Dice la respuesta a esos interrogantes, donde los pastores mentirosos los engañaron. No llames Padre a nadie, ni llames maestro a nadie. Pero no le pusieron cuidado al texto antes de eso. Y el texto antes de eso explica por qué no debemos llamar a Padre a nadie aquí en la tierra, ni maestro a nadie aquí en la tierra. ¿Por qué no debemos llamarlos en ese tiempo? Porque el Señor llega con un tema muy delicado y los enfrenta
¿A quiénes? A los fariseos, a los saduceos, que son los mismos protestantes de esta época. Son exactamente lo mismo, porque piensan igualito. Por eso Jesús los increpa y los enfrenta y les dice de esta manera: en aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Y entonces, en ese tiempo, en la cátedra de Moisés se sentaron los judíos, fariseos y saduceos y escribas a imponer órdenes. Y a mí usted me tiene que llamar Rabí. Y por eso él dice: ellos se sentaron en la cátedra de Moisés para que los elevaran, los trataran en las calles como sumos sacerdotes. Y por eso dice que alargan las capas y las filacterias, y les gusta que le ocupen los primeros puestos y que en la calle les hagan reverencia, porque ellos se creen los sumos sacerdotes y los mandamás. Y por eso el Señor les dice: ustedes los llaman padres a esos, y los llaman maestros a esos subidos y acrecentados y engreídos y prepotentes. Ustedes los llaman maestros. Ustedes no van a ser así. No, Señor, yo les he venido a enseñar humildad. Humildad. Ellos no son más que ustedes, ni ustedes son más que ellos. Todos somos igualitos. ¿Y cómo está explicado? Así como está escrito. No hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vean la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. Y aquí viene la explicación de lo que le va a decir el Jesucristo a la gente y a sus discípulos. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, el Padre ya no es más que el Hijo ya no es más que el Padre. Todos son iguales. El amo no es más que el siervo no es menos que el amo. Somos iguales. Y así, el estudiante no es menos que el maestro, y el maestro no es más que el estudiante, porque va a llegar un momento en que el estudiante va a hacer más, va a saber más incluso que el mismo profesor. Por lo tanto, nos vamos a tratar con igualdad de derechos, con respeto, pero igualdad de derechos. Eso no tiene nada que ver con nosotros los católicos llamando sacerdotes, padres a los sacerdotes, porque es simplemente un rango que les damos nosotros para diferenciarlos. Ellos son sacerdotes, curas, padres, y nosotros el rango que les damos es ese. Como cuando viene un general de la república: mi general, le estamos llamando general, es un rango que él tiene, pero no estamos considerando que él, porque es general, es más que yo. No, le respetamos su cargo, su posición, pero jamás consideraremos que él es más que yo, porque en algún momento yo voy a estudiar y a lo mejor yo me vuelva también general o hasta presidente de la república y seré más que él. Por eso Dios nos da esa igualdad de derecho. Ustedes entendieron este evangelio del día de hoy. Qué cosa tan bonita, ¿cierto? Obedezcamos la palabra de Dios, normas, mandatos y preceptos para que nos vaya bien en la vida. Pero si cometemos pecados, Dios, que es misericordioso, nos ha de perdonar en el confesionario. Vayan, confiésense, y quedarán más limpios que el copo de un copo de algodón, más limpios que el rojo escarlate, quedaréis como la nieve, porque Dios es misericordioso solo con los que se arrepienten. Con los que no se arrepienten, no. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.